siempre me gusta empezar con la parte de fisiología cerebral, porque obviamente con base en esto podemos empezar a sacar conclusiones de cómo actúan los fármacos, las soluciones y cualquier tema que tengamos que ver en cuestión de anestesia. Entonces, como introducción, bueno, ya me he puesto esto, que el estudio y la comprensión de la fisiología cerebral como base nos va a permitir visualizar los cambios que van a ocurrir dentro del sistema cerebral. Y esto va a ser ante sucesos que van a cambiar la dinámica normal. Normal, vamos a ver cuáles son toda esa dinámica normal. Y sabemos que hay patologías, llámese tumor cerebral, llámese un hematoma epidural, un subdural, o cualquier patología que está modificando esa dinámica cerebral normal. Tomando entonces decisiones que van a estar basadas en el conocimiento fisiopatológico de este paciente. De ahí también vamos a ver si nos conviene o no utilizar cierto, en este caso, fármaco o halogenado en qué paciente. Entonces, bueno, recordamos la parte más básica de la fisiología cerebral en el metabolismo, en el cual sabemos que el cerebro va a pesar el 2% hasta el 3% del peso corporal total. Esto va a ser en 1.200 a 1.400 gramos. A su vez, también tenemos que recordar cuál es el gasto cardíaco que le corresponde, que esto va a ser del 15%, el equivalente a 750 metros por minuto. Muy importante, ya que seguramente han estado en alguna cirugía en la que hay alguna lesión de un vaso importante, llámese la carótida o un seno venoso, y el paciente puede caer en un choque hipovolémico de manera pues, rápida. Debido a esta situación, prácticamente si tuviéramos todo el flujo dedicado en el cerebro, el paciente se podría vaciar hasta en 5 minutos. Entonces, es muy importante tomar en cuenta cuánto tiene del gasto cardíaco. Por otra parte, hablamos del flujo sanguíneo cerebral, que de manera tradicional se considera de 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Lo siguiente es hablar del consumo de oxígeno, que se menciona de 3.5 mililitros, igual por cada 100 gramos de tejido por minuto. Y por último, el consumo de glucosa, que es de 5 a 5.5 miligramos por cada 100 gramos de tejido por minuto. Obviamente esto ya se puede dividir si es en sustancia blanca o sustancia gris y demás. Pero de manera general, bueno, sabemos que el cerebro va a estar utilizando la parte aerobia, ¿no? Es decir, todo el tiempo está haciendo uso de la glucosa y del oxígeno. Ante un cese de este aporte, una disminución del flujo sanguíneo o una situación de isquemia, evidentemente va a iniciarse un proceso, en este caso de la vía anaerobia, pero no va a ser suficiente para generar la cantidad de ATPs que requiere para mantener, en este caso su integridad. Que recordemos que el cerebro, bueno, va a dividir su metabolismo en dos partes. En una situación va a estar manteniendo su función y, por otra parte, la integridad. Básicamente la integridad es todo esto de mantener a las bombas sodio, potasio, ATPasa, lo más básico, y la parte de la función, pues el hecho de estar ahorita aquí platicando, haciendo uso de función mental superior y demás. Por eso, por ejemplo, en el paciente que entra en un estado de coma, lo que hace, digamos, el cerebro es limitar o quitar, digamos, en esta parte la función y basarse únicamente a mantener la integridad, en este caso, pues, del cerebro, ¿no? Manteniendo bombas sodio, potasio, ATPasa, y con esto, puedes tratar de mantener la homeostasis básica. Sabemos también que hay ciertas situaciones que van a estar modificando el oxígeno cerebral, como es la hipotermia o la hipertermia. La hipotermia es conocido que por debajo de los 32 grados centígrados va a haber una disminución del consumo metabólico de oxígeno que va a ser de 5 a 7% menos por cada grado que se disminuya. Y en el caso contrario, la hipertermia, el metabolismo, pues en este caso se va a aumentar y es bastante deleterio. Porque hay que tomar en cuenta que en estos grados centígrados, que se mencionan por arriba de los 43 grados, se van a activar proteínas enzimáticas que van a afectar como tal o van a activar también la apoptosis cerebral. Algo bastante importante y que tiene mucho que ver con los halogenados es el acoplamiento del flujo sanguíneo cerebral y del consumo metabólico de oxígeno. Aquí en la gráfica, bueno, lógicamente lo que está diciendo es que ante un aumento, por ejemplo, ahorita yo estoy aquí hablando con ustedes, de algún modo me está, digamos, llegando mayor flujo sanguíneo cerebral a mi cerebro, porque estoy consumiendo una mayor cantidad de oxígeno. Al haber un incremento en el consumo metabólico de oxígeno, de manera directa se va a incrementar el flujo sanguíneo cerebral. Van de la mano, van a la par.
Esto es muy importante porque han de recordar que con el uso de los halogenados hay un desacople de esa situación. Digamos que eso se puede tomar como algo en contra de los halogenados. Porque en este caso han de recordar que el flujo sanguíneo cerebral con los halogenados se va a incrementar y el consumo metabólico se va a disminuir. ¿Sí? Entonces tomen en cuenta esta gráfica. Y bueno, obviamente pues como ya les mencioné, el cerebro va a estar manejándose todo el tiempo por glucosa y por oxígeno, por eso es que esta imagen acerca de cómo lo reparte. Por otra parte, es importante recordar la circulación cerebral. Tenemos la circulación anterior que va a dar el 80% y la posterior que va a dar el 20%. Sabemos también que la circulación anterior va a venir de las arterias carótidas. Bueno, y la circulación posterior de las vertebrales, ¿no? Ramas de las subclavias y demás. Ahora, bueno, esto lo vamos a definir en el famoso polígono de Willis, que es bastante importante porque, bueno, en varias cirugías ya se da un clipaje de aneurisma, a veces hacen un clipaje temporal o hacen un clipaje temporal de la carótida ipsilateral. Y la ventaja que tenemos con el polígono de Willis, pues obviamente es que puede mantener el flujo sanguíneo cerebral del lado contralateral, siempre y cuando se mantengan presiones arteriales adecuadas, porque si mantenemos al paciente hipotenso, esta función o este beneficio del polígono de Willis no se va a llevar a cabo de manera ideal. Entonces, bueno, vamos a recordarlo un poquito. Bueno, lo voy a decir yo, pero voy a tratar de que también participen para que no se vayan a aburrir. Bueno, de este lado tenemos a las arterias cerebrales anteriores, entre ellas a la arteria comunicante anterior. Hacia atrás, ¿cómo se llama esta? Es la misma, es la arteria cerebral anterior, no se confundan. De acá hasta acá, toda esta, cerebral anterior. Derecha, izquierda, comunicante anterior. Esta parte que está entrando, digamos, al cerebro es la carótida interna, la cual a su vez se va a dividir hacia los lados, en la región temporal, como la cerebral media, y hacia atrás, la cerebral posterior. ¿Seguro? ¿Y esta? Bueno, estas son las comunicantes posteriores, ahí sí son dos. Y esta que está acá es la cerebral posterior, la cual a su vez aquí nos va a dar la basilar. Y bueno, esta a su vez va hacia abajo, que va a ser rama de las vertebrales. Y bueno, aquí tenemos a las pontinas, además de suca, aica y pica. Eso de manera general, porque obviamente ya cada una se van a dividir en A1, A2, A3, M1, bueno, dependiendo hacia dónde están su riego, ¿no? Esto, como les mencioné, es muy importante, porque evidentemente, por ejemplo, en los clipajes de aneurismas, insisto, ¿no? Hay un hematoma, bueno, hay una ruptura del aneurisma y hay un hematoma, y ese aneurisma frecuentemente van a ser de la arteria comunicante anterior o de las regiones donde hay un cambio de flujo o donde hay, digamos, como un sifón, porque es donde tiene mayor riesgo de hacer incrementos o variabilidad en la presión y puede hacerse ese aneurisma. Y bueno, insisto, es importante porque parte de la valoración preanestésica es saber cómo está el paciente neurológicamente, para poder saber, cuando lo despertamos de manera inmediata, si hubo alguna recuperación o si en realidad el paciente se mantuvo igual o si hubo algún deterioro. En lo personal sí me ha tocado ver deterioros postquirúrgicos, simplemente con ver las pupilas del paciente se ven anisocóricas, y ya eso para mí es un factor para no extubarlo, porque algo pasó. Puede haber un hematoma postoperatorio que me va a evitar esa extubación temprana. Hay que llevar la tomografía y demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la función de todo esto? Mantener necesidades metabólicas del cerebro. Y bueno, ya está señalada cada arteria. Por otra parte, el drenaje venoso cerebral, que bueno, igual es importante conocerlo porque cuando los cirujanos están trabajando en ciertas áreas quirúrgicas, no va a ser lo mismo que nos digan, tengo un paciente con un meningioma parasagital en el cual podrían llegar de algún modo a incurrir sobre el seno venoso sagital superior, o por ejemplo están trabajando en el ángulo pontocerebeloso, podrían incurrir a nivel del seno sigmoideo o el seno transverso, dependiendo. Entonces, bueno, para recordar esto, al final de cuentas, los senos venosos durales van a ser de dura madre. Entonces,
estos no van a contar con válvulas ni con presión como tal. Por eso es que en la cirugía de neuro hay que recordar que nos puede pasar esto del embolismo aéreo, porque hay un cambio de presión, digamos, en la atmosférica comparada con la presión auricular, o simplemente porque en este caso la cabeza está por arriba de la aurícula, y esto promueve o facilita la entrada de aire. Entonces, bueno, son represas de dura madre, no cuentan con válvulas y son conductos de baja presión para el retorno de sangre, y son muy importantes. Bueno, vamos a recordarlos, los más básicos: seno sagital superior, seno sagital inferior, seno recto, confluencia de los senos, transverso, sigmoideo, y bueno, ya, a la yugular, ¿no? Y bueno, hay más senos, ¿no? Pero de manera general. Bueno, entonces, durante la cirugía de neuro, la posición del paciente y vigilar que no haya una obstrucción de estos senos venosos es muy importante, porque independientemente de la técnica de anestesia que tengamos, si la posición es incorrecta, el paciente puede tener un edema o una, vamos a llamarla así, como hinchazón cerebral, secundaria a una mala posición. Si yo estoy haciendo, al momento de acomodar al paciente, una oclusión, en este caso de mi vena yugular, voy a disminuir el retorno venoso y ese cerebro se va a ver más ingurgitado, más hiperémico. Entonces también hay que tener cuidado por esa situación. El ictus-farraquídeo, bueno, sabemos que es un ultrafiltrado del plasma, que en total circulan 150 mililitros, que se producen 500 mililitros al día, aproximadamente 0.35 mililitros por minuto. Se hacen 4 recambios en 24 horas y que le corresponde el 60% de la oclusa plasmática. Ahora, obviamente, bueno, es más para los residentes de primer año que para los demás. Sabemos que se va a producir en los ventrículos laterales, en los plexos coroideos, que a su vez, bueno, aquí está el ventrículo lateral, van a pasar al tercer ventrículo por el agujero de Monro, y a su vez van a pasar hacia el cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio, y posteriormente, bueno, van a salir por Luz Cremayendi hacia la cisterna, y bueno, vas a pasar al canal medular y demás, y después se va a reabsorber en los vellosidades aracnoideas que se encuentran en los senos venosos durales. Bueno, los halogenados también van a modificar la producción o la absorción del ictus-farraquídeo, ¿sale? Algunos lo van a disminuir, otros lo van a aumentar. Muy importante y muy conocida ya de mucho tiempo atrás, la doctrina de Monroe-Kelly. Sabemos que habla de que tenemos un continente y un contenido. Nuestro continente prácticamente pues es la bóveda craneal, la cual en los adultos ya no es distensible, a diferencia de los niños que como ellos tienen abiertas las suturas craneales, pues bueno, pueden distenderse más, ¿no? Pero en los adultos no. Entonces esto ya está, digamos, limitada lo que puede incrementar de volumen. Entonces el contenido va a ser 3 situaciones: el ictus-farraquídeo, el parénquima cerebral y el volumen sanguíneo cerebral. Cada uno aproximadamente, bueno, le corresponden el líquido y el volumen sanguíneo en un 10 y 10% y el parénquima un 80%. Y bueno, aquí se menciona que al haber un incremento de volumen dentro de este continente, va a haber una manera de compensarlo, ¿no? Es diferente, obviamente depende de la patología. Cuando tenemos una tumoración, a tener un hematoma. El hematoma es de manera brusca, no va a dar tiempo de compensar, y es diferente también un hematoma en el paciente senil que en el paciente, digamos, joven. ¿Por qué? Porque el paciente senil va a tener atrofia córtico-subcortical y va a tener mayor capacidad para poder aceptar un incremento de volumen. Por eso es que llegan los pacientes con higromas o con hematomas subdurales ya de tiempo atrás, porque no tuvieron ninguna sintomatología, ya que tenían una alta, digamos, capacitancia, ¿no? Que ahorita vamos a hablar acerca de la complianza y de las estancias cerebrales. Bueno, entonces para poder compensarlo está el ictus-farraquídeo y también tenemos el volumen sanguíneo cerebral. El primero que puede modificarse cuando es lento ese crecimiento de un tumor, por ejemplo, es el ictus-farraquídeo. Este puede disminuir su producción o aumentar su reabsorción. Y bueno, sabemos que la distensibilidad del contenido intracraneal va a disminuir a medida que aumenta el tamaño de la lesión compresiva. Y aquí entran los dos términos que les mencioné, la complianza y la elastancia cerebrales. En esta gráfica, bueno, tenemos
la comparación de la presión intracraneal contra el volumen, ¿no? Evidentemente, bueno, sabemos que la presión intracraneal normal aproximadamente va de 5 a 15 milímetros de mercurio en un paciente bueno sano, y aquí vemos, ¿no? Hay 3 fases. La complianza va a ser todo aquello que va a permitir el incremento de volumen dentro de la bóveda craneal. Y la elastancia es todo aquello que se opone a ese incremento de volumen, que no lo permite. Entonces, en la fase 1, tenemos una alta complianza con una baja elastancia. Es decir, aquí vamos a suponer, ¿no? Empieza el crecimiento tumoral, o a lo mejor, en este caso, hematoma subdural en un paciente geriátrico, y tiene aún una alta complianza, va a permitir que se incremente el volumen sin incrementar de manera súbita la presión intracraneal. Posteriormente, en la fase 2 se va a igualar la complianza con la elastancia. Y en la fase 3, pues prácticamente el crecimiento es logarítmico, es exponencial, y aquí ya tenemos una baja complianza con una alta elastancia, y la presión intracraneal pues ya se disparó, y vamos a tener ya datos clínicos, que bueno, ya los conocemos, ¿no? Que sí pueden ser cefalea, papiledema, vómito en proyectil, o también la triada de Cushing, la bradicardia, hipertensión y cambios en la respiración del paciente. Entonces, el incremento de la presión intracraneal puede ser derivada de una congestión cerebrovascular, ya mencioné, porque puede haber un incremento de volumen con una hiperemia inicial, que puede ser, bueno, en el caso de un trauma craneoencefálico postraumática, y también hay que tomar en cuenta que va a haber un incremento del metabolismo cerebral de manera inicial. Eso es importante porque hemos de recordar que los fármacos, tanto los halogenados como los intravenosos, hacen una disminución de este metabolismo. Puede haber formación de edema cerebral, llámese, insisto, cualquier tipo de patología que mencionemos, y ahorita vamos a ver las causas de edema cerebral. Y bueno, lesiones ocupantes de espacio, como hematoma epidural, subdural, contusiones hemorrágicas o una fractura craneal que esté deprimida. Asimismo, pacientes que son politraumatizados, que tienen alguna lesión a nivel abdominal, pueden tener hipertensión intraabdominal o intratorácica, que también va a disminuir o va a repercutir sobre el retorno venoso cerebral. Obviamente, cualquier lesión ocupante puede causar una oclusión de la circulación del líquido raquídeo y con esto desarrollar hidrocefalia. Y eso a su vez nos va a dar un incremento de la presión intracraneal. Entonces, yo creo que gran parte de la neuroanestesia o del manejo de prácticamente cualquier paciente es basado en las presiones de perfusión orgánicas, ¿no? En general, pero bueno, hablando de neuroanestesia, la presión de perfusión cerebral va a ser aquella en la cual esa presión va a garantizar el funcionamiento o la integridad del cerebro. Bueno, se menciona que se deriva de una resta de la presión arterial media menos la presión intracraneal, y que de manera general esta se mantiene de 50 a 150 milímetros de mercurio. Y bueno, obviamente aquí los monitores ya nos dan la PAM de manera directa, pero bueno, a veces es importante recordar esta situación. ¿Cómo se obtiene? 2 sistólicas más una diastólica entre 3. Y esto es importante, poniendo un ejemplo hipotético, tenemos un paciente con accidente en moto, con un TCE severo. Llega, le tomamos la presión arterial media y tiene 60 milímetros de mercurio, con una PIC, si es que se pudiera medir, y si no, bueno, sabemos que ya tiene datos clínicos de presión intracraneal, vamos a poner que tiene 22 de PIC. Si hacemos esta división, esta resta, perdón, 60 menos 22 da 38 milímetros de mercurio, que de acuerdo a esto, el paciente estaría en isquemia. Entonces, no siempre el tener 60 milímetros de mercurio de PAM garantiza que tengamos una buena presión de perfusión cerebral, y cuanto más si el paciente se conoce hipertenso. Obviamente las curvas se van a orientar hacia la derecha y va a tener que requerir una mayor presión arterial media para mantener su presión de perfusión cerebral. Entonces, tomémoslo mucho en cuenta, que no nos garantiza, hay que pensar de manera dinámica todo el tiempo. Obviamente este es el esquema de la autonomía cerebral, que básicamente es la capacidad del vaso sanguíneo cerebral de vasoconstriñirse o vasodilatarse para mantener el flujo sanguíneo cerebral constante o garantizarlo, que en este caso ya dijimos que el fisiológico es de 50, que sería en esta línea, y se mantiene en una presión arterial media de 50 a 150.
En esta zona, el vaso sanguíneo puede vasoconstriñir o vasodilatar para mantener ese flujo sin que se lleve hacia una ruptura, o sea, un hematoma, o hacia la isquemia a ese paciente. Sin embargo, obviamente tenemos que de este rango hacia la izquierda de esta curva, evidentemente al disminuir la presión arterial media, se empieza a perder ese mecanismo de autorregulación cerebral y el cerebro puede caer hacia la isquemia. Por el lado contrario, al elevarse por arriba de esta presión arterial media, que es 150, vamos al lado contrario, que puede caer en la hiperemia. Cualquiera de estos dos, sea isquemia o hiperemia, nos puede desarrollar edema cerebral. ¿Sale? Ahora, vasoreactividad cerebral. Bueno, y todo esto tiene que ver con halogenados porque si se dan cuenta, cuando los utilizamos, tenemos que estar jugando con todo esto. Porque, bueno, ahorita vamos a ver más adelante, no es lo mismo obviamente tener propofol que tener un halogenado, porque obviamente nos garantizan cosas distintas, ¿no? Bueno, entonces, de la vasodilatación cerebral, perdón, tenemos que son sustancias que van a, nuevamente, a modificar el diámetro del vaso sanguíneo cerebral. En este caso puede ser óxido nítrico, adenosina, prostacyclina, angiotensina, vasopresina, pero la que más utilizamos de manera habitual en nuestro quehacer como anestesiólogos es la presión arterial del CO2. Mencionamos que debe mantenerse como normocapnia, ¿no? Antes se usaba mucho la hipocapnia, sin embargo, está ya demostrado que la hipocapnia de manera prolongada lo que va a permitir o va a ser, digamos, deleterio, es porque va a ocurrir tanta vasoconstricción que esas áreas que ya tienen isquemia se van a ver aún más comprometidas. Por eso es que ya la hipocapnia como tal la vamos, bueno, ya se ha ido desechando, ¿no? Sin embargo, ahora, bueno, cuando buscamos a cuánto le llaman hipocapnia para neuroanestesia, o la permitida son 32 mililitros de mercurio. En los artículos te ponen que a partir de 29 o hasta 25 ya hay cambios en cuestión de que si esa vasoconstricción nos puede generar isquemia en el cerebro del paciente. Ahora, si esto lo pensamos en un paciente geriátrico, es que, bueno, lo pongo así como casos clínicos. Tenemos un paciente que lo van a operar de fosa posterior. No sé si aquí sigan sentando a los pacientes, pero algunos sí. Y si no fue, digamos, de fosa posterior, vamos a pasarlo a otro, a un paciente de cirugía de hombro, ¿no? Para cambiarlos. Es que todo el tiempo pueden pensar en esto. La cirugía de hombro igual la ponen en posición de silla de playa. Quizás un paciente un poquito ya geriátrico. Sabemos que obviamente estamos disminuyendo la cantidad o el flujo de manera por la gravedad que tenemos, o sea, tenemos que garantizar que haya una buena presión, una buena cantidad de volemia, el flujo y demás, para que no se disminuya, digamos, ese riego o ese flujo sanguíneo a nivel cerebral. Entonces, si a esto le aunamos que por alguna razón se nos va hacia la hipocapnia, estamos dándole tanto la hipotensión, digamos, por la posición que puede llegar a tener ese paciente, la edad del paciente, que quizá también era hipertenso, más la hipocapnia, bueno, le damos datos para que tenga ciertas áreas de isquemia, que esto quizá no se va a ver reflejado de manera inmediata en el paciente, pero si se dan cuenta, existe el deterioro cognitivo postoperatorio y tiene mucho que ver con qué presión manejamos al paciente y todos esos parámetros que estamos ahorita revisando. Y bueno, también se ha visto, perdón, que la presión arterial de oxígeno, bueno, sí es importante, ya que se ha visto que 50 minutos de mercurio puede causar una vasodilatación cerebral secundaria a liberación de adenosina. Y bueno, lo que ya sabemos de manera habitual, la hipercapnia da vasodilatación y la hipocapnia vasoconstricción. Y todo esto, bueno, por activación del músculo isovascular, y también hay artículos que refieren que es por el cambio del pH. Ahora, esta vasodilatación cerebral va a estar modificada o tiene relación o su respuesta va a estar también dependiente de la presión arterial media. En este artículo lo que hicieron, bueno, fue comparar pacientes con, bueno, normotensos, hipotensos, pero estos van a ser hipotensión controlada con una presión arterial media disminuida en un 33%, y los hipotensos en el cual la PAM se fue a menos del 66%, y no fueron controlados, ¿no? Por alguna otra causa de un choque o demás. Lo que ellos estuvieron viendo es que en el paciente normotenso hay una buena respuesta al cambio del CO2, es decir,
Si hay hipercapnia, sí va a haber en este caso la vasodilatación, y si hay hipocapnia, si hay vasoconstricción, a diferencia de cuando el paciente está hipotenso o chocado como tal, que no tenemos una buena presión arterial media, la hipercapnia o la hipocapnia no van a hacer una modificación significativa en el flujo sanguíneo cerebral. Ahora, bueno, a mí me gustó mucho porque está hablando de que no únicamente pensemos en que el flujo sanguíneo cerebral está dado por algo, digamos, del cerebro, sino de todo un componente, ¿no? Si yo no tengo mi corazón o mi bomba en un estado adecuado, obviamente voy a comprometer el flujo sanguíneo cerebral. Bueno, entonces, aquí lo dividen en tres determinantes. La presión arterial media, las resistencias vasculares cerebrales y la presión intracraneal. Entonces, tenemos por la presión arterial media, pues obviamente está, en este caso, el corazón como bomba. Asimismo, obviamente, la frecuencia cardíaca, y en el caso de las resistencias vasculares cerebrales, perdón, está la obstrucción. En este caso, por ejemplo, cuando hay un EBC, o también cambios en el tono vascular a nivel cerebral, como ya dijimos, pueden ser por cambios por vasoespasmo, como lo es en las patologías de hemorragia subaracnoidea, y en la presión intracraneal, que hay, bueno, aquí hay otros, aquí ponen a tres determinantes, que va a ser tanto el tejido, el flujo sanguíneo cerebral, y también parte de lo que es la cantidad de volumen sanguíneo. Entonces, todo esto, en realidad, bueno, a mí me haría pensar, ¿no? Si tengo un paciente que tiene una patología cardíaca y que lo van a operar de algo neurológico, pues tengo que tener la visión de que ese paciente puede caer en un choque cardiogénico, que puede requerir desde el principio algún tipo de amina y demás, para que yo pueda garantizar que va a haber una buena perfusión cerebral. Y en este caso, recuerdo a un paciente que tenía un aneurisma de la arteria comunicante anterior, pero también tenía doble lesión mitral. Y bueno, este paciente resulta que, bueno, decían que cómo lo vamos a operar, porque si le hacen el clipaje de aneurisma antes de hacerle el cambio valvular, en teoría las guías dicen primero opéralo del corazón para que pueda tolerar el procedimiento anestésico y después lo operas del cerebro. Pero este paciente ya tenía la ruptura del aneurisma, entonces era una urgencia operar el aneurisma, pero tenían el reto de la parte cardíaca. Desgraciadamente a ese paciente pues, no le fue bien, porque pues bueno, lo sesionaron y demás, decidieron operarle la parte del aneurisma e inmediatamente hacer la parte cardíaca. Pero evidentemente, pues bueno, ahí por ejemplo, ahí va el uso del propofol, se le dio TIVA. En lo personal, creo que no fue lo correcto. Es un caso en el cual la TIVA, que era para un paciente con una patología neuroquirúrgica, no era ideal. ¿Por qué? Porque tenía algo cardíaco, en lo cual, pues bueno, la verdad no, yo no soy quien para juzgar eso, pero bueno, no lo pensaron. Inclusive incluso se sesionó con un equipo de cardio y de neuro y demás, pero bueno, la decisión que se tomó no fue quizá la más adecuada. El paciente se opera del aneurisma, sale a recuperación y de ahí lo iban a llevar a cardio, y bueno, hizo pues una falla cardíaca, o sea, falleció, ¿no? Lo esperado en un paciente que tiene una patología cardíaca, ¿no? Y que quizá, o sea, no lo puedo asegurar, lo ideal hubiera sido pues prácticamente hacerlo híbrido, ¿no? Estar operando el corazón y vámonos así. Pero bueno, no se tuvo quizá el recurso, o etcétera, y bueno, eso fue lo que ocurrió. Y lo comento porque son casos que de pronto no son frecuentes, pero cuando nos llegan y tomar una decisión no es tan sencillo, ¿no? Y a veces, ¿cómo decirlo? De la plática de los casos, uno se le queda o piensa qué hubiera hecho. Bueno. Entonces, bueno, tenemos nuevamente que todo esto del funcionamiento cerebral es todo un sistema, está de manera dinámica, está jugando el sistema cerebrovascular, el sistema respiratorio, ya vimos por lo del CO2 y demás, y también el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque tenemos también aquí a este nivel ganglios cervicales, el ganglio trigeminal, que también pueden estar modificando, en este caso, la respuesta o el tono vascular.
Sabemos que la disminución del flujo sanguíneo cerebral va a tener una consecuencia que puede ser obviamente de acuerdo a esa disminución pues deleteria, ¿no? Y de manera general se menciona que de 16 a 20 mililitros por cada 100 rotativos por minuto, el electroencefalograma, bueno, se va a hacer plano y puede ocurrir isquemia cerebral. Bueno, aquí, afortunadamente, bueno, ustedes que tienen mucho monitoreo y de todo, pues pueden poner que si es el BIS, no sé si te cuentan con el electroencefalograma, con el NIRS y, ay, bueno, entropía, pero se me fue ahorita el nombre, bueno, ahorita me debo acordar. El punto es que todo esto se puede estar obviamente valorando con ese tipo de neuromonitoreo. Evidentemente cuando, bueno, igual les ha llegado a tocar un paciente que llega muy grave, que llega con un trauma craneoencefálico muy severo, o quizá por curiosidad, si alguna vez le llegan a poner el BIS o la entropía o demás a un paciente que tiene un daño cerebral muy severo, van a ver obviamente esos cambios, obviamente la disminución en este caso del parámetro del BIS o de la entropía y demás, y esto va a estar totalmente relacionado con los flujos. Si algún día hay un paciente en terapia que esté con muerte cerebral y le ponen el aparato, bueno, van a ver francamente cómo está, pues, isoeléctrico, ¿no? En cuestión de las líneas. Entonces, todo esto, bueno, va relacionado en cuestión de qué pasa cuando hay un cambio en estos flujos. Y como anestesiólogos, todo el tiempo estamos jugando con la presión arterial del paciente, la presión intracraneal, la presión de presión cerebral, y tenemos como ciertos objetivos, que ahorita vamos a hablar de ellos. Ahora, en cuanto a la barrera hematoencefálica, bueno, sabemos que es algo antiguo. Se menciona que Paul Ehrlich lo que hizo fue inyectar azul de metileno intravascular y dijo, bueno, por alguna razón no se pinta el sistema central. Por otra parte, Edwin Goldman lo que hace es inyectarlo en la parte intratecal y observa lo contrario, que se pinta el seno central, pero que no se pinta el exterior, y bueno, algo debe haber que lo está dividiendo, ¿no? Entonces, en 1900, Lewandowski dijo, vamos a llamar a esto que no podemos visualizar, barrera hematoencefálica. Y ya se pudo ver como tal con la llegada de la microscopía electrónica, y sabemos que ese endotelio, pues bueno, tiene uniones estrechas, ¿no? Y bueno, está muy padre, yo lo veo así. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos aquí está la parte de la luz del capilar, en esta parte, la célula endotelial, por acá tenemos un pericito, la membrana basal, la parte amarilla, y los pies, en este caso de los astrocitos y la microglia. La barrera hematoencefálica siempre va a jugar un papel muy importante en la anestesia, ya sea porque obviamente estamos jugando con los líquidos, cuando queremos disminuir el edema cerebral. Evidentemente, su gran diferencia o su característica fisiológica son las uniones estrechas. Aquí hay un transporte paracelular con el paso de iones y agua, que es lo que está jugando o lo que permite, y estas uniones estrechas están formadas por ciertas proteínas, que son las YAM, claudinas o cludinas, bueno, que son prácticamente estas. Y bueno, ya hablando de edema cerebral, bueno, obviamente sabemos que son el incremento de agua de manera patológica a nivel del parénquima. Y esto, bueno, da cambios en la presión hidrostática y osmótica, y hay una alteración de los moléculas del plasma, lo cual va a permitir ese intercambio o salida en este caso de líquido, y hay una alteración entre el espacio intersticial e intracelular. Y bueno, nos menciona que Igor Classo en la revista Stroke, él maneja dos tipos de edema. Podemos hablar de muchos tipos de edema, pero los más importantes o los básicos de los cuales se van a derivar todos los demás, pues son dos, ¿no? Entonces, bueno, aquí es importante porque lo que mencionaba de la diferencia del capilar periférico, un capilar periférico va a permitir la salida, en este caso, de solutos, o por así decirlo, de electrolitos, ¿no? Y a diferencia del capilar cerebral, que como no tiene estas fenestraciones, lo que va a permitir va a ser la entrada o salida más fácil, digamos, del líquido, en este caso ferroraquídeo o también plasmático. Y esto va a estar dado por el aumento de la osmolaridad plasmática. De ahí que las soluciones hipertónicas, pues lo que hagan es disminuir la cantidad de líquido en el tejido cerebral. Bueno. El hemo citotóxico obviamente está derivado por isquemia o está relacionado a una situación de isquemia. Hay una falla de esa bomba sodio-ATPasa. Lo que ocurre es que hay un incremento del sodio intracelular con un aumento del agua intracelular.
Como en este caso que vemos una tomografía axial de cráneo en la cual vemos una región en donde, bueno, este es un infarto de la arteria cerebral media. ¿De qué lado? ¿Derecha o izquierda? Izquierda, exactamente, ¿no? Y esto, bueno, obviamente sabemos que es bastante deleterio para el paciente porque esto le va a condicionar prácticamente, pues bueno, un deterioro neurológico bastante importante, ¿no? Y obviamente vemos en la tomografía, esto sí me gustaría que siempre lo recuerden, yo creo que ya se lo saben, pero las diferencias, ¿no? Como de este lado que no está dematizado, se observan, bueno, lo que son las partes de las circunvoluciones y demás, el espacio, y de este lado, obviamente, pues en el edema lo comprime, se hincha y no permite que se visualice esa situación, aparte de que hay un ligero desplazamiento de la línea media. Muy bien. Bueno, es importante que cuando pasemos a un paciente neuroquirúrgico a sala, veamos sus placas, bueno, me refiero a resonancia magnética, tomografía y demás, para saber dónde está la lesión, qué podemos esperar de ese paciente al momento de extubarlo. No es lo mismo una tumoración supratentorial que una infratentorial, desde el punto de vista también en que a nivel infratentorial pueden estar relacionados los pares bajos y la parte de la deglución, tos y demás del paciente se puede ver comprometido, ¿no? Y esto comprometernos, obviamente, la ventilación del paciente. Y ahorita también tengo un caso, a ver si corre el video. Es un caso bastante interesante y, bueno, no tan padre al final. El vasogénico, bueno, se relaciona con un trauma, hay disrupción de la barrera hematoencefálica, fuga de agua y solutos y elementos del plasma. Y bueno, hay estas caviolas en la membrana basal que van a permitir el paso de elementos del plasma y va a haber un aumento de volumen extracelular. Como en este caso, ay, perdón. Y aquí, bueno, es un traumatismo. ¿De qué tipo es este hematoma? ¿Subdural o epidural? Subdural, ¿sale? Acuérdense que el epidural se va a ver cóncavo o convexo. Bueno, convexo. En este caso, bueno, es cóncavo y es un hematoma subdural, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso puede haber ya datos, de hecho, si se ve datos de edema, aparentemente, bueno, por el tipo de fisiopatológico sería un edema vasogénico. Bueno, y sabemos también que se relaciona con la expresión de guacoporinas, en este caso el coporina 4, que lo que hace es permitir la entrada y salida de manera bidireccional de agua a nivel del astrocito. Y bueno, el edema cerebral se puede ir dividiendo o generando inicialmente de forma iónica, posteriormente a un estado vasogénico por expresión de otras sustancias. Bueno, esto no es como el caso del tema de este momento, y posteriormente pasar a una conversión hemorrágica, ¿no? Entonces, por eso es que el edema cerebral cuando comienza se debe de limitar, ¿no? Y nosotros tenemos una alta injerencia en cómo limitarlo. Por ejemplo, aquí tenemos círculos viciosos. Tenemos un paciente que llega con un hematoma, el que ustedes gusten, derivado de un trauma craneoencefálico. Este hematoma probablemente le pueda estar causando hidrocefalia porque puede hacer una limitación o una obstrucción en el flujo del líquido esfarraquídeo. Esto a su vez va a aumentar la presión intracraneal. Al aumento de la presión intracraneal ya dijimos que de manera inicial o una manera compensatoria va a ser el aumento de la presión arterial media. De ahí la tríada de Cushing, ¿no? Que hace hipertensión, bradicardia y cambios en la respiración. Bueno, eso va a ser de manera inicial. Sin embargo, evidentemente, al haber un aumento de la presión arterial media y un aumento de la presión intracraneal, pues imaginen, va a empezar a haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral por la compresión que empieza a ocurrir. Esto, a su vez, nos puede dar isquemia. Y la isquemia ya vimos que va a, bueno, con el cambio de la presión arterial media y demás, y la disminución de la presión de perfusión cerebral, va a caer en la no autorregulación y va a generar mayor edema cerebral. Ahora, este edema cerebral, pues nuevamente va a aumentar más la presión intracraneal y el paciente, si empieza a tener cambios en la respiración, puede empezar a tener hipercapnia y la hipercapnia por vasodilatación también va a incrementar la presión intracraneal. Por eso es importante, bueno, dependiendo del caso, que se maneje la vía aérea, que se empiece a hacer modificaciones en la respiración y, bueno, obviamente el uso de fármacos, ¿no? Bueno. Y bueno, estas son las cosas que estamos manejando todo el tiempo en anestesia, evitar la hipoxia, hipotensión, hipercapnia, hipocapnia, hipertermia, alteraciones de la glucemia, la dispepsia pulmonar aguda, disnatremias, como el suero de sal. Ahora, bueno, ya, con todo esto, ¿cuál es el plan de neuroanestesiología? Sabemos que son pacientes, bueno, de acuerdo al caso, un paciente crítico, que va a haber variables dinámicas,
que hay que hacer medicina basada en evidencia, pero es que les digo que no vengo a decirles usen una cosa u otra, obviamente solo hacer una comparación, como el ejemplo que les puse del paciente de cardio, es una buena comparación de que fue una mala decisión, por ejemplo, guiarse por sugerencias bibliográficas y metas en el tratamiento. El uso del neuromonitoreo nos ayuda a esto, ¿no? A tener metas que queremos y cómo alcanzarlo. Bueno, actuar de acuerdo a la respuesta o registro que obtenemos. Hacer un énfasis en mantener un adecuado plano anestésico con el objetivo de disminuir el metabolo cerebral y dar una adecuada analgesia. Eso, bueno, lo comento porque en alguna ocasión bueno, llegó un paciente igual, ¿no? Con tremor craneoencefálico, chocado, bueno, ya se inicia la anestesia. Yo recuerdo que yo no estaba haciendo neuro, estaba en el R1, y recuerdo, bueno, se abre el halogenado y demás. El paciente obviamente, pues por respuesta, se hipotensa más, y lo que se decide, erróneamente, es pues disminuir la cantidad de halogenado y de fármacos. Porque, bueno, obviamente esto ya es algo muy obvio para nosotros, ¿no? Bueno, obviamente no es adecuado esto porque ya les mencioné que el paciente está en un estado, digamos, de catabolismo, que está incrementando en ese momento su consumo metabólico de oxígeno debido al trauma que está ocurriendo, que el flujo sanguíneo cerebral está comprometido. Entonces, lo ideal hubiese sido iniciarle aminas a ese paciente, meterlo en un adecuado plano anestésico para disminuir, obviamente, pues también el dolor que pudiese tener, darle una buena analgesia y demás. Entonces, esto por eso hago énfasis en esta situación. Y todo esto con el afán de preservar la presión de perfusión cerebral, limitar la isquemia y, pues, obviamente, guiarnos a monitoreo y metas. Ahora, ¿cuáles son mis objetivos? Bueno, voy a seleccionar técnica anestésica. Llámese, dependiendo de la cirugía, llámese un paciente con general balanceada, total intravenosa, quizás un paciente para cirugía con despierto, dormido, todo el tiempo despierto, dependiendo, ¿no? Bueno, aportar estabilidad hemodinámica, de ahí siempre va a ser importante evaluación preanestésica, saber si tiene alguna patología cardíaca que va a modificar o que no nos va a permitir hacer uso de algún fármaco. Optimizar la presión de perfusión cerebral, ya lo dijimos muchas veces. Dar relajación cerebral. Este es quizá uno de los retos más importantes en cuestión como equipo, neurocirujano, anestesiólogo. Porque evidentemente mientras más relajado es el cerebro, más fácil va a ser el acceso quirúrgico y va a tener, digamos a decirlo así, un menor riesgo de complicaciones por la facilidad que tiene de maniobra el cerebro, ¿no? Llevar a cabo en algunos casos neuromonitoreo transoperatorio, y aquí es donde también ustedes tendrán razón en decirme no usen halogenados, tendrán razón, no lo voy a poder debatir. Examen neurológico postquirúrgico inmediato, que insisto, es ideal, ya que para empezar, bueno, el paciente neurológico, si entra con 13 de Glasgow, no debiera salir con menos de 13 de Glasgow, ¿no? O más, pero no menos. Entonces, hay que estar evaluando de manera inmediata. Igual el paciente de cirugía de columna, pues no debe de tener una disminución en la movilidad o fuerza o sensibilidad de sus extremidades. Y mientras más pronto se detecte, pues mejor para inmediatamente actuar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de cirugía de columna, igual, bueno, otro caso, se tiene que hacer revisión inmediata, ya que obviamente una compresión prolongada de algún nervio, raquídeo y demás, va a traer necrosis de esa área y entonces sí, la secuela puede ser pues de por vida, ¿no? Entonces, mientras más pronto se puedan hacer las revisiones, mejor. Entonces, bueno, hay que valorar condiciones preexistentes del paciente, seleccionar al mismo, ver qué tipo de lesión tiene, si tiene o no edema perilesional, si tiene datos clínicos de presión intracraneal elevada francos, cuál es el tipo de cirugía, qué medicamentos previos tiene, porque podemos tomar en cuenta que puede haber alguna interacción entre ellos, y la posición y el abordaje que se le va a hacer. Bueno, entonces aquí tenemos técnica anestésica, ya vimos que puede ser general balanceada, total intravenosa o paciente despierto, dependiendo. En todas hay que minimizar las fluctuaciones hemodinámicas intraoperatorias para mantener la presión de presión cerebral constante, jugando con flujo sanguíneo cerebral, consumo metabólico de oxígeno y la presión intracraneal.
Entonces, bueno, aquí tenemos técnica anestésica, general balanceada versus total intravenosa. De los halogenados, vamos a ver que sí tienen situaciones que no son tan favorables, pero insisto, pueden ser útiles en ciertos pacientes y yo traigo algunos casos en los que fue bastante útil. Tenemos que son vasodilatadores cerebrales que van a aumentar la presión intracraneal, pero secundario obviamente a ese aumento del flujo sanguíneo cerebral, que van a disminuir la tasa metabólica de oxígeno y de acuerdo, bueno, son dosis dependiente, va a haber un desacople metabólico vascular. Como les mencioné, incrementan el flujo sanguíneo cerebral, pero van a disminuir el consumo metabólico de oxígeno. Y dosis mayores a un CAM, es cierto, se menciona que inhiben o modifican la autorización cerebral. Entonces ya con esto, pues obviamente van a decir no se usan. Ahora, ¿qué ventajas o cómo es que se pueden utilizar en ciertos pacientes? Evidentemente, bueno, pacientes como el que mencioné que son cardiópatas, pues es en algunos casos mejor utilizar halogenados y otra cosa es pacientes que no tienen datos clínicos de presión intracraneal elevada, prácticamente no está contraindicado el uso de halogenado. Paciente, por ejemplo, en el dormido, despierto dormido, se puede hacer uso de, en este caso, bueno, yo lo hago así con desflurano, porque obviamente entra rápidamente en el estado anestésico y emerge rápidamente. Y ahorita, ojalá que pueda correr el video para que vean, bueno, qué bonito se vio ese paciente. Y la valoración neurológica es inmediata. Ahora, obviamente, y eso es bien importante, nunca dosis mayores a un CAM. ¿Sí? Siempre. Porque de lo contrario, entonces sí, todo esto se va a desatar. Eso sí no lo voy a negar, ¿no? Si yo manejo menos de un CAM, adelante. Ahora, ¿cómo es que voy a manejar menos de un CAM? Porque así es como lo hacemos. Porque, bueno, en mi hospital, bueno, no es mi hospital, donde yo trabajo, no tenemos la ventaja de que todo el tiempo nos están dando propofol y demás al por mayor, ni tampoco bombas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues obviamente hacer uso de los halogenados, pero para no elevar esto, y por ejemplo, cuando va a haber neuromonitoreo transoperatorio, tenemos que tener este CAM, bueno, el CAM de punto 5, pues hacer uso de coadyuvantes, llámese dexmedetomidina, sufentanil, desflo, son los que utilizamos de manera habitual. ¿Por qué? La dexme evidentemente, bueno, va a disminuir los requerimientos de los otros fármacos. Y bueno, no tenemos remifentanil, usaríamos sufenta o ofentanil, que es lo que tenemos. Ahora, ya mencioné esto, a dosis bajas menores de un CAM, asociados con hipocapnia y barbitúricos o narcóticos, bueno, no van a modificar el flujo sanguíneo cerebral, la autorregulación o la PIC. Sin embargo, yo les acabo de decir que ya no se usa la hipocapnia, ¿no? Entonces, bueno, se puede hacer uso de barbitúricos y el tipo, pues obviamente el tiopental. Con dosis mayores va a predominar la capacidad vasodilatada de los agentes y como efecto final se va a producir un aumento del flujo sanguíneo cerebral y de la presión intracraneal, que en pacientes que ya tienen una tumoración importante, que tienen ya datos clínicos de presión intracraneal elevada, en estos casos el uso de los halogenados no sería el ideal, porque ya tienen características clínicas que nos están dando pues aviso de que ya tienen cambios en la fisiología normal. Entonces, bueno, tenemos nuevamente, ¿no? Que en la cuestión de la autorregulación y la presión de presión cerebral, bueno, sí la van a modificar, dosis dependientes, sin embargo, insisto, está comprobado que acá menores a 0.5, el uso de halogenados, pues prácticamente no tiene una diferencia significativa en cuestión con el uso de intravenosos. En este caso, bueno, están haciendo hincapié en que evidentemente sí ocurre una vasodilatación, un aumento del flujo sanguíneo cerebral y hacer una comparación entre sebo, isoflurano, desflurano, enflurano y elotano. Bueno, que estos prácticamente ya no los tenemos. Y bueno, aquí vemos que el desflurano entra en comparación con el enflurano, sin embargo, sebo e iso, bueno, son muy similares. Y ahorita vamos a ver uno por uno. En cuanto al óxido nitroso, bueno, sabemos que prácticamente sí no es adecuado en neuroanestesia porque va a incrementar todo. Incrementa flujo sanguíneo cerebral, incrementa el volumen sanguíneo cerebral, incrementa el consumo metabólico de oxígeno y va a incrementar la presión intracraneal. Entonces no va a ser recomendable usar óxido nitroso en pacientes con distensión intracraneana reducida,
con isquemia cerebral o riesgo de embolismo aéreo. Obviamente también sabemos que pues por el mecanismo o la propiedad que tiene el óxido nitroso, pues puede entrar en este caso a una cavidad, como es digamos, la bóveda craneal, y por eso es que no se sugiere con pacientes con riesgo de embolismo aéreo venoso. En el isoflurano, bueno, sabemos que antes de que viniera la época de TIVA y demás, era el más utilizado en neuroanestesia, porque se menciona que, bueno, prácticamente tenía cambios muy leves a nivel del flujo sanguíneo cerebral y que reducía de manera importante el consumo metabólico de oxígeno y que va a aumentar discretamente la presión intracraneal. Y bueno, nuevamente sabemos que lo que se sugería siempre es que se haga una combinación con el uso de discreta hipocapnia o barbitúricos. Del sevoflurano, bueno, nuevamente, todos lo van a ver, incrementa el flujo sanguíneo cerebral. Obviamente se sugiere siempre el uso menor a 1 cam en todos. Prácticamente se menciona que tiene una pequeña o ninguna elevación de la presión intracraneal y que va a disminuir el uso también, o se va a disminuir esta presión con el uso otra vez de hipocapnia o de barbitúricos, que es lo que sugieren. Del desflurano, bueno, tenemos que va a producir vasodilatación cerebral dosis dependiente, igual que los demás, con disminución del consumo metabólico de oxígeno, sin tener efectos significativos en la presión intracraneal, pero en pacientes que no tienen datos clínicos, insisto, de presión intracraneal elevada. Eso siempre lo voy a decir para cualquier halogenado. Ahora, la reactividad a la presión arterial de CO2 se mantiene intacta, especialmente con 1 cam menor a 1. Y bueno, es útil en neuroanestesia precisamente por permitir ese despertar rápido del paciente con una evaluación neurológica pues inmediata. Sabemos obviamente pues que tiene su solubilidad sangre-gas de 0.42, que es lo que le da esa propiedad para poder emerger al paciente de manera rápida. Y entre la comparación de todos, pues bueno, es que es algo muy sencillo, ¿no? Los anestésicos halogenados, la mayoría van a tener un incremento de la presión intracraneal, pero no, obviamente esto derivado a que hacen un incremento del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Y esto es dosis dependiente. Sin embargo, lo que decíamos que hay un desacople, porque a diferencia de lo que mencioné al principio, que de manera normal, cuando hay un incremento del consumo metabólico de oxígeno, hay un incremento del flujo sanguíneo cerebral. Es una ventaja hasta cierto punto de los halogenados que hay una disminución de este consumo metabólico de oxígeno, ya que aunque hay un buen aporte, el consumo no es tanto y pues bueno, es de alguna manera algo benéfico. Evidentemente, ya dijimos cuál no, el óxido nitroso, ¿no? Porque ese sí lo va a aumentar. Ahora va a haber ciertas condiciones que queremos para realizar un despertar precoz de los pacientes. Yo los puse como relativas porque algunas, la verdad es que no son, o sea, si yo tengo una cirugía de más de 6 horas, no por eso no lo voy a despertar, ¿no? Hay que ver otros parámetros. Bueno, entonces estabilidad hemodinámica, ventilación adecuada del paciente, buen nivel de conciencia prequirúrgico, que tenga Glasgow mayor de 8, que no tenga afección de paredes craneales, 9, 10, 11, 12, ni el tronco cerebral, que no haya una hemorragia significativa, duración de la cirugía no prolongada, menos de 6 horas, que no haya edema cerebral y que esté en normotermia. Como mencioné, son relativas, realmente no es una ley que si alguna no existe, el paciente no se pueda despertar de manera precoz. Obviamente con el monitoreo que tenemos y gasométricamente y demás, podemos valorar si el paciente es candidato a ese despertar precoz, que mientras más se promueva esto, pues mucho mejor, ¿no? Menos días de estancia intrahospitalaria, menos días intubado, menos riesgo de hacer alguna neumonía. Obviamente valorar bien al paciente y al caso. Ahora, bueno, aquí hicieron una comparación en la emergencia en pacientes en los cuales se operaron de tumores supratentoriales y hacen una comparación de la parte hemodinámica y de la relajación cerebral, comparando isoflurano con desflurano. Sabemos, bueno, a mí lo que no me gusta de esos estudios es que evalúan la relajación cerebral de manera subjetiva, porque siempre le preguntan al neurocirujano, ¿no? ¿Qué tan relajado está? Entonces, yo creo que eso es muy subjetivo, ¿no? Obviamente lo que a mí me puede parecer relajado, a lo mejor al otro le parece muy tenso, ¿no? Entonces, eso no me agrada a mí esos estudios, pero bueno, es la manera en lo que lo reportan. Ahora, bueno, ¿qué es lo que se vio? Que en la comparación de ambos grupos, al momento de estar valorando
frecuencia cardíaca, presión arterial media, bueno, los signos vitales, prácticamente no había una diferencia entre los mismos, ¿no? Van a la par. Y en cuanto a la relajación cerebral, lo que ellos mencionan, pues prácticamente no tenía una diferencia significativa. El grupo 1, bueno, el grupo I, perdón, es isoflurano y D es desflurano. Ellos al final aquí con isoflurano mencionaban que lo veían más relajado que con desflurano, tengo que decirlo, pero insisto, esto es algo muy subjetivo, no podremos como tal saber qué tan relajado está ese cerebro. Ahora, la relajación cerebral se puede alcanzar también con otros fármacos o soluciones, por ejemplo, insisto, las soluciones hipertónicas también ayuda a la relajación cerebral del paciente. Ahora, en este estudio, bueno, obviamente estaban comparando pacientes igual a los cuales se les hicieron una craniotomía, pero que eran obesos o con sobrepeso, y nuevamente, ¿no? Pues hacen la comparación en el despertar del paciente, en el, bueno, tiempo de despertar, en unas gasometrías que se les realizaban a los mismos a los 45 y 60 minutos para valorar la cantidad de CO2 que estaban manejando. Obviamente, porque sabemos que si un paciente está más consciente, su ventilación va a ser, digamos, mejor y va a retener una menor cantidad de CO2. Entonces, esa es la comparación que estaban haciendo. Además, obviamente, bueno, tiempo de extubación, la recuperación, la cantidad de pH, gracias, la cantidad de pH en gasometría. Y bueno, prácticamente, bueno, para no hacerlo de emoción, o sea, ya saben la respuesta. Se sabe que comparando desflurano con sevoflurano, el tiempo de recuperación pues es más rápido con desflurano, la cantidad o en este caso del pH que estaban, digo, el CO2 que retenían los pacientes que eran sometidos a necesidad con desflurano, pues será menor a los 15 hasta los 60 minutos. Es decir, la recuperación del paciente evidentemente es más rápida con desflurano. Que eso, pues obviamente yo sé que no les da algo nuevo, ¿no? Porque es obvio por la manera en la cual se metaboliza el halogenado, ¿no? Pero obviamente aquí hay que tomar en cuenta que son pacientes obesos que se sometieron a una cirugía neurológica. ¿Le puede dar? Bueno, ahorita les digo el caso y ahorita ya. Este caso es una paciente de 19 años de edad con un Arnold-Chiari. Bueno, ahí se ve en la resonancia, en el corte sagital. Bueno, obviamente hay un desplazamiento de esa estructura y este paciente también tenía siringomiela, ¿no? Bueno, datos clínicos previos a su ingreso, ella únicamente refería discreta dificultad para la deglución. Y llegó ahí porque tenía ya también ataxia. Bueno, le hacen los estudios y demás, bueno, aquí la operan, hacen una descompresión, le quitan el arco de C1. Ella, bueno, la manejaron con desflurano, como les dije, con Dexme y con Sufenta. Pero bueno, el punto es, o la importancia de esa valoración neurológica temprana, ¿no? Y este caso, digo, a mí me pareció interesante, no era mío, pero como me gusta andar de chivosa en las salas, ahí fui a verlo y lo grabé. Y pedí permiso. Sí se puede poner en este recuadro, abajo, debe de salir ahorita para poderlo reproducir. Bueno, a la paciente se le pidió que respirara profundo, no podía, que moviera sus extremidades, o sea, apenas si podía, ¿no? Y eso fue en el postoperatorio inmediato, siendo que ella entró movilizando las 4 extremidades. Obviamente, ante la duda, quienes manejaban el caso, pues sí, hicieron la reversión de todo lo que pudieron, ¿no? Quitaron todo el halogenado, quitaron el narcótico, el relajante muscular, todo, porque tenían duda de qué era lo que estaba pasando, ya que el neurocirujano decía, pues únicamente quitamos el arco posterior de C1, o sea, no tiene por qué. Ahí se le estaba pidiendo que, pues insuflara, y pues no podía, inclusive cuando se le colocaba la mascarilla facial para valorar si había exhalación de CO2, pues no había, entonces no podía respirar la paciente. Ya, obviamente, ahora, bueno, me dirán, ¿por qué la extubaron? La verdad no lo sé, porque inclusive deberían haberle esperado, ¿no? Obviamente valorar que ya a ventilar o algo, pero quienes estuvieron ahí, no me pregunten, yo creo que han de haber dicho, bueno, ya abre los ojos, responde,
pues bueno, le quitamos el tubo, pero no estaba ventilando. Y como no tenían en ese momento una idea de qué podía haber pasado, no sé por qué, pero bueno, la extubaron. Y ya obviamente se tuvo que volver a intubar y demás, se llevó a terapia intensiva. Y bueno, para no hacerlas de emoción, resulta que durante la manipulación quirúrgica, pues hubo una lesión o una compresión, imagino, mínima pero importante, que le causó isquemia a nivel pues vulvar. Entonces hizo un infarto, que esto le condicionó todos estos cambios, además de que había cambios en todos los pares bajos, lo que les mencionaba, 9, 10, 11, 12, no podía hacer nada de esto. Y por otra parte, el hecho de que no pudiera ventilar hablaba de una lesión a nivel de C4, ¿no? De la parte de, en este caso, de diafragmática. Entonces, pues todo coincidía, digamos, con la parte donde se había operado a la paciente. Y bueno, esto se lo dejo como enseñanza, porque esta paciente, bueno, no, por alguna razón, no se hizo una intubación, en este caso con videolaringoscopio, porque no es algo que hagamos de rutina, ¿no? Es cierto. Pero al momento de sacar todas las posibilidades de lo que había pasado, se dijo, bueno, ¿qué tal que tuvo una elongación muy severa? Y también eso le lesionó y ya no podía utilizar todos sus pares bajos. También durante la manipulación quirúrgica no pusieron el cabezal para operarla, la operaron con dona. Pues obviamente hay muchas cosas que estuvieron mal. Y bueno, a lo mejor van a decir, ¿por qué hay casos feos? Porque de los casos en donde fallamos es donde aprendemos. Yo puedo poner y decirles, no, me fue súper bien en este, qué padre. Pero en los casos donde hay errores es donde tenemos que checar. Ahora, bueno, van a decir, bueno, ¿y todo esto qué? Afortunadamente yo ahí sí lo vi como una ventaja. El haber usado halogenado en ella fue bueno. ¿Por qué? Porque no estuvieron con duda de que si el propofol, que si, bueno, en ese caso, ¿no? O que si tenía elevada la dosis de los medicamentos opioides y demás, aunque obviamente de manera sensata revirtieron todo ante la duda. A ver. Ay, bueno, a ver si se puede. En este caso fue un paciente, de 43 años con un glioblastoma. Era pared occipital. Y bueno, vino el doctor Quiñones y dijeron que lo querían el paciente despierto. Entonces, al momento de hacer la plática y demás, nos dijeron, no, primero duérmelo, porque no queremos que sienta que se le va a poner el cabezal y demás, y la sonda y la invasión. Entonces, primero mejor duérmelo, ya que esté acomodado, lo despertamos, ¿no? Y bueno, ok. Entonces, lo que se hizo es que, bueno, a ver si ahorita se puede ver este video, lo que se hizo fue manejar al paciente con dosis, bueno, fue mida, otra vez, tenemos más fentanil, mida, fenta, propofol, y se mantuvo con desflorano, en lo que se puso bloqueo de escalpe, y bueno, sonda Foley, línea arterial, catéter central, toda situación, y una mascarilla de laringia, ¿no? Posteriormente, ya que estaba acomodado el paciente, ahorita otra vez en esa imagen le damos, ahí bueno, se retiró la mascarilla de laringia, inmediatamente, es que estuvo muy padre este caso, el paciente empezó a tener comunicación con nosotros, preguntamos cómo estaba, si tenía dolor y demás, ¿no? En este caso lo manejé con desflorano. Igual a veces es también porque es lo que tenemos nosotros y pues nos ha ido adecuadamente con estos medicamentos. Entonces, bueno, ya la cirugía ya con el paciente así, bueno, se llevó a cabo, ya no se volvió a dormir, o sea, no era necesario, creo que se puede haber hecho todo el tiempo paciente despierto, pero bueno, ya se hizo la cirugía y estuvo todo de manera adecuada. Bueno, aquí tiene mucho que ver comunicación asertiva, trabajo en equipo y siempre evitar eso de confianza, ¿no? Yo, acá lo tengo, me fue. Bueno, ya son las imágenes de esto, y ya al término del mismo, bueno, ya se le quitaron los pinchos y demás, el paciente tuvo mejoría inmediata, ya que él refería disminución de la agudeza visual del lado, de haber sido derecho, y bueno, tuvo mejoría pues inmediata, ¿no? Al momento de término de la cirugía y la descompresión que tuvo.
Entonces, bueno, nuevamente con el uso de halogenados, bueno, tienen ciertos beneficios, no son quizá lo máximo, pero tampoco son lo peor del mundo. Vamos a ver que pueden disminuir ectotoxicidad, son, bueno, tienen una forma de agonista GABA, antagonismo NMDA y reducción de glutamato. Pero bueno, menor a un CAM, no hay una diferencia estadísticamente significativa en comparación con endovenosos. Sabemos que el deslorano, pues bueno, tiene coeficiente de presión de 0.42, lo cual también es favorecido para el uso de flujos bajos, una menor gasto del halogenado, un despertar rápido y valoración neurológica temprana. No están contraindicados en pacientes con edema cerebral, pero son preferidos en pacientes sin alteración de la complianza. Y bueno, obviamente va a ser uso más sencillo que endovenosos en cuestión de lo que requiere pues cargar el medicamento, estar atento al mismo, ¿no? Y de acuerdo a qué tipo de bombas tengan ustedes. Ahora, algo que, híjoles, aquí me van a regañar a mí, pero es que no vengo a decir mentiras. Dice efectos anestésicos y la respuesta celular al cáncer. No hay estudios como tal que hablen del cáncer cerebral, pero sí del cáncer en otras áreas. Obviamente lo que se ha visto es que el paciente oncológico se está beneficiando del uso de fármacos intravenosos, ¿no? Eso sí, no lo puedo debatir, es algo que se menciona, sin embargo, en neuroanestesia no ha habido un estudio en el cual se mencione que el tumor cerebral se incrementa o prolifera más por el uso de halogenados o que disminuya por el uso de intravenosos, o sea, no hay como tal algo que mencione a nivel neurológico. Entonces, bueno, recomendaciones. La ciencia inhalatoria, perdón, es una opción en aquellos casos programados para craniostomía electiva sin signos clínicos de PIC elevada. No sobrepasar dosis de un CAM y previa a su administración es aconsejable realizar una hiperventilación ligera para contrarrestar los efectos vasodilatorios iniciales sobre la circulación cerebral o hacer uso de barbitúricos. Ahora, la técnica anestésica que ha demostrado superioridad para realizar el registro intraoperatorio de potenciales evocados en todas las modalidades es la TIVA, es cierto. Sin embargo, si no se cuenta con las condiciones adecuadas, los halogenados a CAM menores a 0.5 son opción viable, manteniendo siempre una comunicación con el neurofisiólogo y obviamente recordando que la aplicación de relajante neuromuscular únicamente es durante la intubación y posterior a ello ya no se debe de aplicar para que estos potenciales pues tengan un buen registro. Ahora, bueno, esto es lo último que puedo decir. Yo pueden estar o no de acuerdo con lo que digo, pero bueno, hasta con mi vida defenderé el derecho que tienes de decirlo, ¿no? Dice Voltaire. Es importante porque obviamente cuando hacemos, antes de que me pregunten, cuando hacemos alguna sesión o cualquier situación, siempre va a haber lluvia de ideas y eso es lo padre o lo importante de las sesiones. No quedarse con que lo que yo dije es cierto, porque pues la verdad puede que mañana la mitad de esto sea mentira, ¿no? Pero es muy padre cuando viene esta parte, esto.